Bien, entonces, la clase de hoy vamos a terminar la orilla 2. Una clase muy importante porque apunta a dos referentes históricos, lo que tiene que ver con la política y su nacimiento sobre todo. Nacimiento no, porque la política siempre existió, pero como tal, quizá como empezando a presentarse como un campo de estudio, si se quiere, con Aristóteles y con Platón va tomando más dimensión, más forma. Entonces, verlos hoy y ver la opinión de cada uno es clave que conozcan el pensamiento platónico y el pensamiento aristotélico, sobre todo porque va a ser un parteaguas también en el pensamiento político y filosófico, ¿no? Tenemos de un lado a Platón, con esto de... Les recomiendo que tengan hoja y virome para ir anotando algunas cositas. Platón por el deber ser, si se quiere, y Aristóteles por el ser. ¿Qué significa esto en materia filosófica? Uno va a apuntar, Platón va a apuntar a describir lo que veníamos contando en clases anteriores, que es cómo debería ser una ciudad-estado, cómo debería formarse un gobierno, cómo deberían ser los políticos, cómo debería ser la constitución de un buen gobierno, ¿no? Y por el otro, Aristóteles va a apuntar a, está perfecto el cómo debería, pero cómo es. O sea, se va a encargar de, en base a la experiencia, en base a lo empírico, el empirismo tiene que ver con la experiencia propia, en base a lo que ya está, bueno, cómo es. Vamos a tratar de, no tanto el debería, sino el a los hechos reales, concretos. Entonces, uno va a ser representante del utopismo, que ese es Platón, y otro va a ser representante del realismo político, que es Aristóteles. Porque claramente uno va a apuntar a, bueno, describir el ideal, pero que nunca ha ocurrido en los hechos, y el otro se va a concentrar en describir, bueno, esto ocurrió, puede volver a ocurrir, ¿cómo? Eso es realismo político. Y esto no solamente va a decantar lo que tenga que ver con Grecia o la vida griega en ese entonces, sino que también lo podemos ver hoy en día, de mucho político hablando de pensamientos futuros, del mundo ideal, ¿no es cierto? Y otros políticos encarando la realidad diciendo, bueno, está muy bien querer ser como Finlandia, pero no estamos en Finlandia. Estamos en Argentina. Y estar en Argentina significa estar inmersos en un contexto social, cultural, económico, un montón de cosas que tienen que ver con nuestra propia realidad, que hablar de algo que ocurre en Finlandia y como que suena medio, no sé si tan útil, ¿no? Pero obviamente, por supuesto que sirve porque es algo a lo que uno aspira, ¿no? Lo que tiene que apuntar. Siempre hay un norte, un objetivo, pero si nos quedamos tan solo en el objetivo y no vemos la realidad, por ahí se choca. Pero bueno, eso es un poco más de algo subjetivo y no tanto objetivo, que es lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con esto. Bueno, estamos todos en la presentación, ¿no? Sí, sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué venía pasando? ¿O qué venimos estudiando desde hace dos clases atrás? Bueno, veníamos estudiando cómo el hombre, ¿no es cierto?, se trataba de organizar en sociedad. ¿Por qué? Porque habíamos visto que había tribus, se iban formando en tribus, había juegos de poder en esto de, puede ser poder por conocimiento, puede ser poder por explicación divina, puede ser poder por fuerza bruta, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, el hombre se iba desenvolviendo en tribus, se iba organizando en tribus, ¿no? Cada tribu tenía su jefe. Estas tribus ordenadas entre sí o unidas entre sí iban a formar sociedades más grandes, comunidades más grandes, y en cierto momento íbamos a llegar a la etapa griega, en donde esas
comunidades grandes se iban a formar en ciudades-estado. Y analizamos en particular dos. Analizamos Atenas, por un lado, y Esparta por el otro, como símbolos de, o como modelos, o tratando de llegar a lo que era una democracia en uno, Atenas, una democracia directa, democracia pura, y una aristocracia en el otro. ¿Qué fue pasando en esa democracia y en esa aristocracia que lo fuimos viendo? Si alguien me puede contar. Nadie, ¿qué iba ocurriendo? ¿Qué habíamos dicho que, por ejemplo, la democracia directa en Atenas, cómo terminó viciándose? ¿Qué pasaba con, qué podía ocurrir en la democracia ateniense para que se torne viciosa? Bueno, no importa. Vamos a refrescar un poco. Lo que ocurría era que ante la democracia directa, en donde todos los ciudadanos decidían sobre todo, lo que podía pasar era que aparecieran los demagogos. ¿Estos quiénes eran? Estos eran los que, tras el uso de la palabra, la usaban muy bien a la oratoria, pero empezaban a ocultar falsedades en su oratoria. El facilismo y la falsedad se empezaba a vislumbrar, entonces, a todos los ciudadanos decidir todo, esto terminaba derivando en una demagogia, o sea, la democracia terminaba desvirtuándose en lo que tiene que ver con una demagogia, entonces siempre terminaba decidiendo el pueblo y la ley quedaba de lado. Entonces esto era lo que fue ocurriendo en Atenas. Y en Esparta, en contraposición, si bien teníamos una aristocracia, puesto que el Consejo de Ancianos era el órgano supremo, lo que podía pasar era que al ser aristocrático y al uno elegir a mano alzada quién iba a ocupar ese cargo, lo que terminaba ocurriendo era que pasaba de una aristocracia, que supuestamente era el gobierno de los más sabios o de los mejores, a una oligarquía, que era que quienes tenían mayor poder económico terminaban haciendo sucumbir a los demás. Entonces, ¿cómo se fueron desvirtuando esos dos sistemas? Bueno, uno se fue desvirtuando desde la democracia a la demagogia y el otro de la aristocracia a la oligarquía, que es una división que vamos a ver hoy, que la trata Aristóteles, ¿no es cierto?, en su librito La Política, este librito. Algunos lo pueden encontrar cortito, pero es un libro que no tiene desperdicio. Y a esto me refiero con, también Derecho Político, un profesor, Munson Wingard, el nombre, me enseñó que hay 3 libros en Derecho Político que no podemos obviar si queremos entender la historia de la política, o 3 periodos históricos en particular, que son la política de Aristóteles como el primer entendimiento en donde se inaugura un método comparativo, ¿no?, de distintas constituciones, y Aristóteles era un genio en todo sentido, digamos, en la lógica, la física, era un genio en todo, pero también en política, y analiza y lo torna científico al análisis, ¿no?, en esa época por lo menos. Luego tenemos El Príncipe Maquiavelo, que lo vamos a ver en futuras bolillas, que es un libro, inaugura la consultoría política, si se quiere, tratando de describir, o en su libro dirigiéndose a un príncipe, a cómo tenía que actuar un príncipe para llegar y conservar el poder. Él no tocaba tema de juicio de valor, o sea, no decía si es bueno o malo. Él decía, ¿querés obtener y conservar el poder? Este es tu libro. Bueno, malo, moral, no moral, no importa. Esto es lo que tenés que hacer. Tómalo o déjalo. Y luego, el Manifiesto Comunista de Karl Marx es una buena explicación de lo que ocurría en ese contexto histórico en donde se enmarca un capitalismo muy fuerte, una furia capitalista, si se quiere, con poca clase muy alta y mucha clase muy baja. Entonces, versa sobre ese sentido. Hoy ya es un contexto totalmente distinto. No se podría, digamos, aplicar ese libro a lo que es hoy, en algunas sociedades, capaz en otras sí, pero es un buen libro para entender el contexto histórico y la revolución que genera el comunismo, que siempre trato de explicar y siempre
indico que hay que contextualizar siempre los momentos en donde leemos o apreciamos el actuar de ciertos gobernantes o escritores, y en el contexto en donde lo escribe Karl Marx y en el contexto en donde se enmarca el comunismo nuevo, el socialismo, el comunismo nuevo, era un contexto muy distinto al actual. Entonces, es incomparable. Tendríamos que retrotraernos a un punto histórico en donde no sabemos muy bien qué pasa, pero es un gran libro para entender el contexto histórico de la época. Entonces, son 3 libros que les recomiendo. O sea, no necesariamente les va a servir para aprobar el examen, pero sí para entender y comprender la materia. Entonces, repito, La política de Aristóteles, El príncipe de Maquiavelo y El manifiesto comunista de Karl Marx. 3 libros de cabecera. Bueno, pasando a la clase. Tenemos en dónde nos enmarcamos. Hay un periodo antropológico. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la discusión de hacia dónde va el mundo y el origen del mundo y las representaciones del mundo se enmarcan en torno al hombre. La mirada se dirige al hombre. Todas las representaciones artísticas, culturales, científicas, todo tiene que ver con el hombre. Ya se deja un poco de lado esto de, bueno, la divinidad en forma de animal. La divinidad empieza incluso a enmarcarse en base al hombre. Si vemos en Grecia, Zeus tiene forma de hombre, digamos, maneja así el rayo, por ejemplo, en la mitología, pero tiene forma de hombre, lo mismo Atena, lo mismo. Todo era enmarcado en base al hombre. Entonces, en base al hombre, los nuevos temas, o sea, los temas que toman preponderancia en esa época son la ética, como sentido filosófico de el ser humano tiene o no ética propia, es muy importante para el desenvolvimiento luego del Estado, porque el ser humano vive en sociedad, se organiza de esa manera y si tiene ética forma el Estado, las leyes, los valores del mundo social. Entonces, ¿cómo comienza este periodo antropológico? Si se quiere, entre comillas, comienza Sócrates, el maestro Sócrates, se alza contra los sofistas, que según Platón son los responsables de la decadencia de Atenas, porque los sofistas eran los que enseñaban, digamos, esto de la falsa oratoria, entre comillas, si se quiere, porque enseñaban a cómo convencer al ciudadano, ¿no?, de una determinada idea. Entonces, Sócrates se va a alzar contra los sofistas y va a decir que estaban vendiendo algo que no era, que para Sócrates la verdad tenía que ver más arriba de todo. Platón va a describir en sus obras que la decadencia de Atenas era culpa en gran parte de los sofistas, y luego con Aristóteles llegamos al punto cumbre, digamos, a nivel personal considero que está por encima de todos Aristóteles, lo vamos a ver ahora, que inaugura un método comparativo, ¿no?, en política. Entonces, ¿quiénes eran, antes de pasar a esto, quiénes eran los sofistas? Entonces, los sofistas eran profesores de sabiduría, que transmitían conocimientos. No hacían otra cosa, pero esta transferencia de conocimiento se la vendían, ¿no? Tenía que pagarle al sofista para que te enseñara, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que utilizaban al momento de la enseñanza y por qué los criticaba tanto Sócrates? Porque Sócrates indicaba que no enseñaban por enseñar y preparar al ciudadano, sino que enseñaban para que el ciudadano ganara una discusión. Y esto habíamos hablado antes de la clase pasada, no sé si se acuerdan de esto de qué era ganar. O sea, ¿quién tenía la razón? ¿El que ganaba tiene la razón? ¿Se acuerdan de esta discusión? Sí, profe. Era el que tenía la mayor cantidad de adeptos, digamos, por sobre, o sea, el número por sobre la razón. Claro, en democracia funciona así. La democracia está diseñada para que el que obtiene la mayor cantidad de seguidores es el que tiene la razón. Es así. La democracia es eso. Entonces, por eso siempre hablamos del peor de los sistemas, con excepción de todos los demás, porque no indica que tengas la mayor cantidad de adeptos o la mayor cantidad de seguidores, no indica que tengas la razón, pero bueno, puede ser una buena señal, pero no deja de ser eso. La democracia tiende a eso. Entonces, por eso es muy importante, a medida que avanza, ¿no?, esto de la democracia como forma de gobierno, no solo que se torna representativa, estamos yéndonos años
miles de años luego de Grecia, pero no solo que se torna representativa, sino que se empieza a respetar a la minoría. Se empieza a darle un espacio a la minoría. ¿Por qué? Porque se tiende a asegurar que exista una minoría y que esa minoría tenga peso en las decisiones, porque claramente los que diseñaron el sistema saben perfectamente que la mayoría se puede equivocar. Entonces, por eso es muy necesario asegurar la participación real de la minoría, ¿no? Cuando por ahí escuchen, lean, vean esto de algún gobernante o referente que lo saben muy bien, por eso se dedican a la política, ¿no? Lo saben muy bien, que diga el pueblo siempre tiene la razón, porque el pueblo, bueno, demócrata no es populista, no está bien ni mal, no estoy haciendo un juicio de valor, puede gustarle o no, pero demócrata no es. O sea, el verdadero demócrata, cree en una mayoría y en la importancia de las minorías. El populista va a creer en la importancia de las mayorías y ya está. El demócrata va a creer en el peso de la ley, el populista va a creer en la ley, pero la va a tener como secundaria. Lo que importa es el voto de la mayoría. Entonces, esa es una separación de hecho. No es una cuestión que tienda a una subjetividad, sino que es realmente así. Es un posicionamiento ante la vida política. Mal o bien, no soy quien para responderlo, lo tendrán que ver ustedes en casa, pero es algo que es así, digamos. Teóricamente es así. Entonces, volviendo a Grecia, ¿qué era lo que vendían estos sofistas? Bueno, preparaban a la clase dirigente para triunfar en la oratoria. A partir de la elocuencia, a partir del arte de la discusión, es quienes contrataban a los sofistas para que los preparen, claramente imponían su criterio en las asambleas multitudinarias que se hacían en la eclesía, que ya vimos cómo funcionaba. Entonces, pasando un poco a las ideas principales de los sofistas ¿vieron el concepto de ius naturalismo en Introducción al Derecho ya o no? Sí, profe. Sí, ¿qué era más o menos? Bueno, el ius naturalismo era todo lo que se refería a la naturaleza, profe. O sea, digamos que tenía su origen en lo natural, digamos. Bien, bien, bueno, va yendo. ¿Alguien más que quiera aportar ius naturalismo? ¿Qué le suena? ¿Nadie? ¿Están presentes por ahí o están solo entraron a la clase a ver qué onda? Pero está bien, bueno, no pasa nada. Bueno, ius naturalismo, está bien, lo indicaste bien, Adolfo, ¿no? Porque no te veo. Sí, profe, sí, sí, sí. Sí, no. Lo indicaste bien, en realidad, y un naturalismo tiene que ver con derecho, naturalismo ya la palabra misma lo dice, entonces es el derecho natural. Entonces, hay dos grandes ramas, está el positivismo y el naturalismo. El positivismo indica que lo único que vale es la ley escrita. O sea, la ley es la ley cuando está escrita. Y listo. Y el naturalismo va a insistir con que más allá de que esté escrito o no, hay un derecho natural, hay una ley natural que rige por encima de las demás. ¿Alguien podría dar un ejemplo de algún derecho natural que se le ocurra? ¿Cuál es un derecho natural? O sea, nacemos, somos personas. ¿Cuál es nuestro derecho natural? ¿Cuáles son los derechos naturales? Que creen que existe un derecho natural. A la vida, ¿Quién dijo eso? Bruno. Bruno, a la vida. Claro, Bien. porque igual eso ¿Algún está, otro? los que vendrían estando en los derechos humanos, digamos. Puede ser considerado como derecho natural, pero hay cierta rama que te podría decir que en realidad los derechos humanos son derechos humanos porque están escritos, no Claro, porque pero sean capaz que naturales. cuando se hizo ese pensamiento no existían, por eso se los tomó así.
Puede ser, puede ser. Derechos humanos, entonces. Sí, derechos humanos son por el simple hecho de ser humano, pero bueno, puede ser. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre algún otro ejemplo de derechos naturales? Derecho natural. Es decir, que yo nací y lo tengo. ¿Cuál podría ser un derecho natural? La libertad, profe. Ah, hermoso. Muy bien. Ahí está. Libertad. Hermoso derecho natural. Y muy en discusión hoy en día, ¿no? Sí, totalmente. ¿Hasta cuánto soy libre? ¿Hasta cuánto? ¿Puedo juntarme? ¿No puedo juntarme? ¿A partir de qué hora? Ah, sé de mi derecho a la libertad por el derecho a la libertad del otro. Ese tipo de discusiones es muy importante. Pensamos que nunca más íbamos a tener que discutir este tipo de cosas y hoy no queda otra que salir con la Constitución en la mano. Ojo. Profe, estos DNU de nuestro gobierno nacional o provincial sobre el tema este de las restricciones, por ejemplo, ¿esto no tiene que ser un estado de sitio para que nos obliguen? Y juez no soy, sería un cara dura si te puedo responder eso, porque verdaderamente hay muchos estudiosos del derecho que sabrán más que yo y obviamente están ocupando ese tipo de posición con mucha responsabilidad. Por eso quiero tratar de ser lo más humilde posible en lo que voy a decir, pero claramente no tienen, por lo menos constitucionalmente, a mí, para mi humilde parecer, no resisten un solo archivo. Pero bueno, pero Perfecto, bueno. profe. Ujú. Para llegar a eso hay que hacer un amparo, para llegar al amparo tiene que decidir un juez y al final la constitucionalidad o no de una norma la decide una persona. ¿Y quién decide si esa persona puede decidir? Qué buena pregunta les acabo de hacer. Me felicito a mí mismo por esa pregunta. ¿Quién decide si esa persona puede decidir? ¿La Corte ¿Por Suprema? qué voy con esto? No, vamos de vuelta con la... Está bien, la Corte Suprema. ¿Cómo llegan a la Corte Suprema ciertos sujetos? Por vía del Vamos a la amparo? Corte Suprema. No. No me estás entendiendo. Yo, eso, ciudadano común, quiero reclamar por mi derecho o siento que me están avasallando un derecho, acción de amparo es la más expedita, la más rápida, ¿no es cierto? Yo la pregunta que les estoy haciendo es, ¿quién decide? La justicia. ¿Quién decide? Ah, bueno, hasta ahí. Escúchame bien, Adolfo, la pregunta. ¿Quién Sí. decide quién decide? ¿Por qué esta redundancia? Porque nos llega por casualidad un sujeto a decidir sobre la Sí, o justicia, sea, ¿no? sería en ¿Cómo parte llego? política. Ahí va. Bruno, ¿no? Sí, Bueno, ahí me está respondiendo. Entonces, como por ejemplo, para acá en el que... juzgado donde yo vivo, eh, Sí. hay muchos que son familiares, por ejemplo, de los propios jueces. Bueno, a ver, lo que yo quiero que razonemos juntos, en todo caso, es si la justicia, este, los jueces llegan por ciertos mecanismos que tienen que ver claramente con el juego político, no llegan por casualidad, o sea, llegan a través de un juego político. Entonces, muchas veces dentro de ese juego político se decide quién decide. ¿Me explico? ¿Se me entiende lo que estoy diciendo o estoy hablando en chino? No, perfecto, profe. Entonces, perfecto. Si se me entiende, es lo que yo quiero que veamos y razonemos juntos es claramente
no se decide por casualidad. Y si cierta persona tiene ese poder de decisión, quiere decir que también depende de que otra persona o grupo de personas o integrantes del juego político los puso ahí. Entonces, al final, ¿qué es lo que termina incidiendo en la justicia o quién termina definiendo qué es justicia? La Es una política. pregunta que le hago. La política. Gracias, Adolfo, por llegar a esa conclusión. La política. Entonces, y sí, porque vieron cómo escarbando un poco decimos, nah, a mí no me gusta la política total. ¿De qué me afecta a mí la política? Bueno, mirá cómo te afecta la política. Entonces, lo que yo quiero que internalicemos es, si nadie se mete en política o a nadie le importa, al final quienes van tomando tus decisiones y hoy están tomando tus decisiones sobre tu libertad, o sea, ¿qué más sagrado hay que eso? No sé, si alguien me lo puede contradecir, viene bárbaro. Si están tomando decisiones sobre tu libertad, la política está tomando decisiones sobre tu libertad, algo de importancia tiene, ¿no es cierto? Entonces, por ahí suena muy trillado, pero el tema de los políticos son todo lo mismo, corruptos, no me importa, no me quiero meter ahí, porque bueno, quizá empecemos a meternos porque la política termina definiendo. Entonces, eso es lo que yo quiero llegar. Pero estábamos en un naturalismo, no me voy a ir tanto, era para que hagamos un razonamiento breve nomás. Entonces, me dijeron la libertad como derecho natural, bárbaro, bárbaro. La vida, los derechos humanos, dijeron ahí, la libertad, perfecto. Hay uno más, a ver si lo sacan. Uno más como ejemplo que quiero que encontremos en conjunto. Entonces, yo nací, ¿no es cierto? Y nací en determinada caverna. Porque nací de un padre y una madre, claramente. Y nací en determinada caverna. ¿Qué derecho natural estoy teniendo? A ver si lo saca. ¿A la igualdad, profe? No, no precisamente. Derecho. No precisamente. La igualdad está, a ver, la igualdad es pilar fundamental de la democracia, pero ahí hay una gran discusión a la igualdad. ¿Es un derecho natural o no? ¿La naturaleza nos hace iguales a todos o no? No. Hay una gran discusión ahí, no, hoy no lo vamos a dar, es un tema filosófico al mango, al 100%, no quiero entrar en tanta filosofía en esta materia, pero está bueno para la investigación. ¿Quién dijo eso? Nuria, profe. Nuria. Gracias, Nuria, por el aporte. No, Profe, hay algo que quiero que... profe, Sí, la adquisición de derechos y obligaciones como derecho natural, digamos. Sí, medio rebuscado, no. Lo que yo apunto es, vamos de vuelta con el ejemplo. Nací en determinada caverna, ¿no es cierto? Caverna, cuevita, lo que sea. Nací ahí. Viene otro y dice, no, esa es mi caverna. A la ¿Qué propiedad. estoy teniendo? A la propiedad, Ahí derecho a la está. propiedad. Bien, Nuria. Bien, Nuria. Nuria, ¿no? Exacto, sí, Nuria. Porque no lo veo. Sí, Nuria. Bueno, derecho a la propiedad. Bueno, ¿qué ocurre ahí? Otra vez lo mismo. Dos grandes corrientes. ¿Es el derecho a la propiedad un derecho natural o no? Ahí hay, entonces, los que defienden a ultranza que el derecho a la propiedad es un derecho natural, luego van a constituir el liberalismo político, ¿no? Más tarde en el tiempo, y eso va a ser filosóficamente lo que dé nacimiento al capitalismo. Y los que dicen que no,
el derecho a la propiedad no es un derecho natural, van a estar del otro lado, ¿no? Eso, vamos a ver esa discusión más tarde, por supuesto, pero es lo que da pie, digamos, en la edad moderna a nuevas corrientes. Y John Locke, que es quizá uno de los padres del liberalismo, si no el padre, va a decir que claramente el derecho a la propiedad es un derecho natural porque yo nazco y ya tengo algo. O sea, nadie puede venir a quitarme, no, eso no es tuyo. No, hermano, por nacimiento lo tengo, es natural. O sea, quiere decir que nací en este lugar, esto es mío. No podés venir a quitármelo así como así. ¿Qué opinan ustedes del derecho a la propiedad? ¿Es natural? ¿No es natural? Miren que si me dicen una cosa o la otra, ya se están posicionando. Sí, totalmente, profe. Bueno. Otros dicen que en realidad el derecho a la propiedad en realidad es colectivo, nada es tuyo. Sino que vos nacés dentro de una esfera colectiva, entonces es del colectivo. ¿Y de quién pasaría a ser ese derecho a la propiedad si no es mío individual? ¿De quién? Y de todos, de la sociedad. De- De la sociedad. ¿Y cómo, en qué se forma la No es la sociedad? sociedad, en el Estado sería. En En el el Estado. Estado. Ah, y entonces ahí lo que me deja papá y mamá laburaron, se esforzaron, tienen ganancias, ahorros. Yo nací, me dicen, hijo, esto es tuyo, herencia, ¿no? Tax, tomá. ¿Qué puede pasar ahí si es de todos? Que lo pierdas, que no tengas nada. sí, que te lo Ah, saquen. y porque, claro, porque es de todos, no es tuyo. Vos nacés, pero te va a tocar algo. Pero yo voy a decidir lo que te va a tocar. Yo Estado, que supuestamente somos todos, ¿no es cierto? Pero aquí es, la gran discusión de todo esto es, ok, pero pará. Está bien, no es mío, es del Estado, hay un pensamiento utópico, está bien, todos, ahí vos, Nuria, habías dicho la igualdad, ¿no? Sí, Entonces, profe. está bien, lo que es mío pasa de todos. Bueno, ¿quién decide qué tiene cada uno? ¿Quién decide eso? Y quién decide también lo que puede hacer cada uno con eso. Porque si no imagina. Y esto es la gran discusión entre comunismo y capitalismo, gente. ¿Eh? O sea, los estoy llevando a esa discusión. ¿Eh? Y estamos No me hablando quiero de ir eso. tanto, pero bueno, Y Carlos la Marx tienen que sería saber el ya tema. porque es muy importante. Ah, bueno. El- Entonces, el comunismo dice, no, herencia no hay, porque no hay un derecho natural a la propiedad. Entonces, vos herencia no tenés, en realidad es de todos. Vos nacés y te toca esto, especializarte en esto, el Estado va a decidir en qué nos tenemos que especializar, y ahí hay una gran discusión. Entonces, no estamos tocando la libertad ahí acaso, porque está bien, es de todo, hay unidad comunitarista, estamos todos iguales, ¿no es cierto? Porque todos tenemos un poquito de todo, nadie se va a morir de hambre, claramente, pero ahí no estamos atacando la libertad, ¿acaso? Sí, profe. Obvio, sí. Sí, totalmente. Eso opinan ustedes. Había un punto de discusión en el que imperaba más, no, seamos iguales porque la libertad se va a dar mientras y siempre y tanto seamos primero iguales. Ajá. Porque ¿cómo puede ser que se nace y uno tenga muchísimo más que el otro? ¿No es cierto? Lo que quería llegar con esto es, como es una ciencia social, derecho político, la política hermosa por este tipo de discusiones, es la verdad que es injusto que uno nazca con muchísimo y el otro nazca con muy poquito o casi nada. ¿Se entiende? Entonces, pero también es injusto que me quiten a mí lo que tanto costó hacer a mi familia también, me lo quiten y se los tenga alguien y hace alguien reparta y porque ¿quién decide quién reparta? Entonces, ¿qué es lo que trata un poco y en qué viene luego de esa discusión, gran discusión entre capitalismo y comunismo? ¿Qué es lo que trata un poco de hacer la cuestión social al meterse por medio? Es, ok,
que los pocos no tengan muchísimo y que los muchos no tengan tan poquito, sino encontrar un equilibrio en eso, entre eso, porque claramente si no el sistema se desvirtúa y no hay, claramente ya deja de ser natural. Bueno, evidentemente esa discusión, por eso le digo que el manifiesto comunista de Karl Marx está muy bueno para comprender en el contexto en que él lo escribe, claramente, muy pocos ganaban muchísimo por explotación y a costa de los muchos. Entonces, cuando él escribe lo que escribe, y nace toda una teoría y una corriente en base a eso, ocurría eso, digamos, la explotación del empresario sobre el obrero, ¿no? Hoy ya no es tan así, hay derechos sociales, hay derechos de los trabajadores, o sea, hay un montón de cosas que lo sigue habiendo y sigue habiendo excepciones, por supuesto que sí, pero ya no es como era antes, se laburaba 18 horas por día, laburaban los niños, bueno, lo que más o menos pueden llegar a saber e imaginarse, pero que hoy no lo internalizamos porque no lo vivimos, pero ya esa discusión queda un poco antigua, pero para que vean y sepamos y razonemos que ese tipo de discusiones dieron lugar a lo que es hoy, y hoy verdaderamente nunca el ser humano tuvo tantos derechos, tanta, por lo menos, baja de la pobreza como hoy, históricamente. Estoy contextualizando y comparando históricamente. Nunca fuimos tan ricos todos como hoy. Eso es una realidad. Que hay que seguir mejorándolo y hay que llegar a un mejor equilibrio, seguro que sí, para eso uno se mete, pero claramente nunca se fue tan rico como hoy en día, digamos. Eso es así por una cuestión histórica y comparativa. Por eso digo siempre, vamos al objetivo y dejemos un poco lo subjetivo. Hoy estamos en el peor de los sistemas, con excepción de todos los demás que fueron a lo largo de la historia. Por eso siempre quiero destacar esa frase, ¿no? Sí, la verdad que no alcanza con lo de hoy, pero comparándolo históricamente, qué suerte que ganó un sistema y no el otro. Nada más que eso. Pero tenemos ¿Se que entendió lo equilibrar que quise decir? pero tenemos que, este sistema tiene que equilibrar o igual para arriba, pero no para abajo. Totalmente. Por eso te digo, hay estamos yendo. muchísimo por corregir. Muchísimo. Yo estaba hablando del mundo en general, Adolfo, no de Argentina. Argentina claramente que todavía es muy joven en cuanto a democracia, muy jovencita. Pero la realidad es esa. Tantas libertades, tantos derechos y tanto como hoy en día no hubo en la historia. Eso está fuera de discusión. Hay que seguir mejorando. Claramente. Hay que seguir mejorando. Volvamos a Grecia. Entonces, ya saben lo que la diferencia de derecho natural, derecho positivo. Entonces, los sofistas creían que la ley natural es superior a la positiva, que más allá de que yo escriba algo, hay algo superior. Esto es, la ley positiva, o sea, la ley escrita solo será válida cuando sea un reflejo de la ley natural y no otra cosa. ¿Qué es lo que afirmaban estos sofistas? Que muchas de esas leyes escritas solo servían al interés del más fuerte, porque el que era más fuerte y que tenía más poder escribía las leyes. Algo similar a lo que ocurre hoy. Entonces esto está en contra del orden natural de las cosas, que el orden natural de las cosas no es siempre el interés del más fuerte que escribe las leyes, sino que hay derechos naturales que están por encima de esas leyes escritas. Después van a decir que todos los hombres tienen los mismos derechos por naturaleza. Y van a decir que el Estado es ojo con esto, anoten bien esto en su cabeza, porque es el principio de la soberanía. Van a decir que el Estado, esa forma de organización jurídica, esa forma de organizar la sociedad, es el resultado de un libre acuerdo o contrato social y no el producto de la naturaleza. Ojo con esto. El Estado, van a decir los sofistas, no es que nacemos y estamos en un Estado, no. Hay un libre acuerdo, contrato social entre los que habitan ese Estado para formarlo. Anótense eso nomás como una cosa curiosa. Entonces, Sócrates, como les comenté, va a decir que la diferencia fundamental que va a tener con los sofistas es que Sócrates va a poner a la verdad por encima de todo y no a tener la razón. O sea, tener la razón no significa, en realidad,
tener la razón para Sócrates es la verdad y para los sofistas es ganar a la mayor parte del pueblo. O sea, que la masa del pueblo esté de acuerdo con lo que yo opino. Entonces, Sócrates va a establecer un método que no importa, se llama la mayéutica, que lo que procura es a través de la dialéctica, son discusiones con uno y otro interlocutor, llegar a un diálogo, que el diálogo es siempre de a dos, y el diálogo no es una discusión, son cosas distintas. Entonces Sócrates va a decir que la mejor manera de llegar a una verdad es diálogo uno contra uno para hacer nacer, parir la verdad, ¿no? Entonces, para los sofistas, en realidad no hay diálogo, hay discusiones, que son uno tiene la razón y el otro pierde. Listo. Ese es Sócrates. Ahora, pasando a Platón, Sócrates está bueno que investiguen cómo muere Sócrates. Hay un juicio que se le hace a Sócrates. Investiguen cómo muere y después me cuentan. La clase que viene me cuentan cómo murió Sócrates. Entonces, Platón. Muere, Platón tiene... profe, muere porque sí, sí. no pudo convencer a sus jueces de la razón por sobre la mayoría. En realidad no es que no pudo. Fíjate bien, lee bien cómo es ese juicio. Va a hablar mucho de lo que nos pasa a todos hoy en día. No, Bueno, no fue que Platón, no se, sí. no fue que no se intentó defender o algo así. Yo había leído como que No es eso. muchos, ¿no? Él, en realidad, en síntesis, pero léanlo y me cuentan bien después cómo es. Pero en síntesis, spoiler alert de cómo muere o por qué muere Sócrates. Él, para poder ganar el juicio y no ir a pena de muerte, digamos, él tenía que mentir para eso. Y él decide morir con la suya y seguir con la verdad y morir antes que decir una mentira y vivir como un hipócrita, digamos, porque se hubiera mentido a sí mismo. Ese es Sócrates. Nadie les pide que sean Sócrates, pero para que vean hasta dónde llevó el tema filosófico de la verdad, a las últimas consecuencias. ¿Se entendió? Perfecto, profe. Bien. Platón. Platón, alumno, discípulo de Sócrates. Platón tiene varias obras, la más reconocida es La República. Y en La República va a establecer la necesidad de la educación por encima de todas las cosas para el ejercicio de la moral. Dice que es el único fundamento del Estado y del bien común, la moral. Entonces, Platón lo que va a establecer o va a querer dar son reglas para transformar a una ciudad perfecta, o sea, para llegar a una ciudad perfecta. Entonces, va a decir que el Estado es una obra de los ciudadanos, lo que se arriba tras un proceso de formación y educación. Había que educar constantemente al ciudadano, para él era lo más importante. Anótense eso, pregunta de examen, la educación por encima de todas las cosas para Platón, y en donde siempre el contexto en el cual lo escribe. Platón escribe con una aristocracia espartana triunfante. Entonces, Platón va a rechazar esto de que lo que mantenían los sofistas, que lo justo es lo que conviene al más fuerte, porque básicamente para los sofistas, como veníamos adelantando, es si la mayoría votó esto, la mayoría es lo más fuerte, por lo tanto, tiene razón, Platón va a rechazar este argumento y va a decir que, entre otras cosas, un Estado bien organizado, va a decir Platón, tiene una división del trabajo en donde cada uno asume la virtud que les propia, no importa esto de las virtudes, los gobernantes van a tener la virtud de la prudencia, los guerreros el valor, no importa. Pero lo que sí importa es que Platón nos está por hablar de división del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Platón nos está diciendo que yo nazco y el Estado me divide mi trabajo. Nací y hay una división del trabajo en el cual ese Estado organizado dice, a vos te toca esto, a vos te toca esto, a vos te toca esto. Platón es un comunitarista, la comunidad por encima del individuo. Hay división del trabajo.
¿quién va a retomar esto de la división del trabajo 2000 años después? ¿Y lo sacan? No. Marx. Marx va a tomar lo de la división del trabajo. Comunitarista. Bueno. Platón va a decir que la justicia es el cimiento del Estado perfecto y lo va a fundamentar a la justicia para que Platón era la justicia era que cada ciudadano cumpla con las tareas que debe desempeñar de acuerdo a su clase. Pero va a decir, la justicia es cimiento del Estado perfecto. Pregunta de examen también. ¿Cuál es el cimiento del Estado perfecto para Platón? La justicia. ¿Qué es la justicia para Platón? Que cada ciudadano cumpla con sus tareas de acuerdo a su clase. Va a decir también que la clase gobernante debe llevar una vida de austeridad absoluta. ¿Qué significa austeridad? Que no debe tener riqueza, no debe dedicarse 100% a gobernar la vida pública. Hay un comunismo platónico porque va a establecer que van a tener propiedad privada, pero solo como un estímulo para la producción de la polis. Ojo con esto, porque Platón no niega la propiedad privada, 2000 años después se va a negar, en teoría marxista. Luego va a decir, una esmerada educación es capaz de implantar la justicia, el Estado sano no requiere el rigor de las leyes. ¿Por qué va a decir esto? Porque se supone que si hay un Estado sano, con sus ciudadanos todos educados, una justicia que funciona bien, no hay mayor rigor por las leyes, digamos. Todos van entendiendo qué tienen que hacer y qué no. Por eso era hiperutópico lo de Platón, porque claramente todos los ciudadanos entendían todo, todos estaban educados, unos se dedicaban a gobernar con austeridad, los otros se... Bueno, todo un estado utópico, ¿no? Pero va a decir esto que es útil, va a decir que un estado carcomido por el vicio, si el estado está viciado, por más leyes escritas que se hagan, no se lo va a curar. Yo puedo hacer la mejor ley de todas, puedo hacer muchísimas leyes, o sea, estamos hablando de criterio cuantitativo y cualitativo. Puedo hacer muchísimas leyes y puede ser de excelente calidad, pero si el Estado está viciado, esas leyes no van a servir para nada. Y solo se va a salvar por la educación. Entonces, va a decir que el Estado es un instrumento de perfección moral y de realización. Y bueno, acá, ¿alguien sabe el mito de la caverna de Platón? ¿Nadie conoce? Eh, que Tres. se supone que representa a la gente que como que no quiere ver, digamos, y el verdadero conocimiento está en los que salen de la caverna, son los filósofos. Bueno, más o menos por ahí, Bruno. Más o menos por ahí. Lo explico bien al mito. Sí. En realidad el mito, a ver si lo tengo por acá o no. No. El mito de la caverna es básicamente el siguiente. En la caverna, dentro de la caverna, yo de lo que pasa afuera miro las sombras. Y las sombras son otra cosa, no es lo que pasa afuera de la caverna. ¿Mm? Entonces, Platón va a decir, si yo corro el velo de la ignorancia, quiere decir, paso a través de la caverna, ya no voy a ver sombras, sino que voy a ver y conocer la verdadera realidad, valga la redundancia. Entonces, en política lo podríamos traducir de la siguiente manera, o ahora, si se quiere, con lo que ustedes están viendo, están estudiando, ¿no? El estudio es la mejor forma de salir de la caverna posible. En eso hay una gran verdad. Si yo quiero seguir viendo solamente sombras, bueno, me puedo mantener en la mía, digamos, pero estudiar es la forma de rebelarse ante eso y tratar de salir y conocer la verdadera realidad, que tiene que ver con esto que yo siempre trato de instalarle del juego político, qué pasa atrás de la cortina, cómo se mueven estas cosas, cómo llega el que llega, quién define la justicia realmente, es lo que está bien, lo de la Constitución Nacional, el Código Civil, perfecto, bueno, pero al fin y al cabo, ¿cómo? Bueno, eso es una linda representación de las sombras que veo y lo que está detrás, ¿no? La cortina detrás. Entonces, para Platón, solo el filósofo es capaz de conocer la realidad, porque el filósofo era el estudioso de la vida, entonces la verdadera realidad la va a conocer el filósofo. Es una linda forma de representar esto de la sabiduría y el quedarse por ahí en la caverna. Entonces, después va a dar una división
de formas perfectas, que para él la única forma perfecta de gobierno es la aristocracia, que es el gobierno de los mejores, y que puede ocurrir que la aristocracia derive en timocracia, oligarquía o democracia. Para él la democracia era un régimen deplorable, ¿eh? ¿Por qué? Porque dice que se instala con la presión de los descontentos, eliminando a los ricos. Va a decir él. Entonces, ¿qué es lo que conduce para Platón la democracia? Conduce a eliminar del poder a los especialistas, porque claramente si pasan a gobernar todo el pueblo, toda la masa del pueblo, ya no hay especialistas en el gobierno, entonces para Platón eso iba a derivar sí o sí en un régimen deplorable de libertinaje. O sea, no libertad, sino libertinaje. Cada quien iba a hacer lo que quería, porque siempre se iba a estar decidiendo el pueblo, entonces se iba a transformar en decadente. En su obra Las leyes, Platón un poco que se contradice con lo que había escrito anteriormente. En Las leyes no intenta describir el estado ideal, sino el que mejor puede construirse, y acá empieza un poco a desmembrarse lo que había escrito en la República. Ya para el estado en la práctica, Platón habla del origen divino de las leyes, Dios como la medida de todas las cosas, gobierno teocrático. Teocrático tiene que ver con un gobierno religioso que garantice la unidad moral. Recuerden que Platón escribía en un contexto en donde Esparta era el gobierno con mayor éxito. Entonces, si recordamos cómo era Esparta, Esparta tenía una constitución que era escrita por Licurgo a través de la sacerdotisa que había escuchado a Apolo. La constitución era sagrada, entonces nadie la tocaba. Entonces, para Platón eso estaba buenísimo porque no había cambio legal. Entonces, había una unidad moral de la ciudad. Entonces, para Platón va a decir gobierno autocrático, parece que es lo mejor. Pero luego va a derivar en que la ciudad perfecta tenía que tener 5.040 habitantes, ni más ni menos, 5.040 habitantes, todos propietarios, racialmente seleccionados, con un consejo nocturno, con un magistrado principal a cargo del matrimonio obligatorio, con comidas en común. Bueno, acá en las leyes va a empezar a desvirtuarse un poco la idea platónica, pero quédense con el Platón de la República, que bastante bien, y tengan la gloria, porque va a inaugurar esto de intentar describir cómo tendría que ser el Estado perfecto. Y ahora, antes de finalizar, porque ya estamos terminando, pero comentarles nomás a Aristóteles, y lo vamos a ver con mucha mayor profundidad en la clase que viene, tratar de terminar, sí, ya pasar a bolilla 3 y 4, que bolilla 3 y 4 le comento, bolilla 3 y 4 tienen mucho que ver con derecho romano, Cicerón, es mucho de lo que ustedes ya pueden ver en derecho romano. Entonces, nosotros vamos a hacer un repaso rápido por la bolilla 3 y la bolilla 4, porque son cosas que ustedes ya dan en derecho romano. La República, Constitución, todo eso ya lo dan en derecho romano. Yo voy a tratar de refrescar y que ustedes tengan algunos conceptos que les puedan servir en el examen, pero no mucho más que eso. O sea, no vamos a tratar como tratamos a Grecia, Platón y Aristóteles, lo de la bolilla 3 y 4 y Cicerón, porque ya lo van a dar en otra materia. O sea, que yo redunde en lo mismo, no tiene mucho que ver, lo van a poder encontrar, y sí van a tener los power, y sí van a tenerlo obviamente en el manual para poder profundizar, pero vamos a darlo bien sintético, pues si no tampoco vamos a llegar a otras bolillas que son más atractivas, no digo más importantes, pero sí que en el examen tienen que saber. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? ¿Se me entendió? Perfecto, profe, perfecto. Perfecto. Entonces, quiero que antes de dejar, se vayan con este criterio aristotélico, y este lo tienen que tatúenselo en el brazo, digamos, porque recontra pregunta de examen, recontra, que es el criterio cuantitativo y cualitativo de los mejores gobiernos y los gobiernos desvirtuados para Aristóteles. Entonces tenemos, en cuanto a criterio cuantitativo, el gobierno de uno va a ser la monarquía y la tiranía, los gobiernos de varios van a ser la aristocracia y la oligarquía, y los gobiernos de muchos o de todos van a ser la república y la democracia y la demagogia. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto último? En el libro La política de Aristóteles, él nos va a hablar de república por un lado y de democracia y demagogia por el otro. O sea,
es sinónimo para el democracia y demagogia, son sinónimos. Entonces, nosotros hoy entendemos democracia república como sinónimo y demagogia por otro lado. Bueno, para Aristóteles es así. Utilicen el criterio de república como gobierno virtuoso y demagogia como el gobierno desvirtuado, ¿no? Entonces, en cuanto a cantidad es eso. Gobierno de uno es monarquía y tiranía, gobierno de varios aristocracia y oligarquía, gobierno de muchos de todos, república, demagogia. Ahora, en cuanto a criterio cualitativo, que tiene que ver con la calidad del gobierno, es decir, gobiernos virtuosos y gobiernos que se desvirtúan, Aristóteles nos va a dar, por un lado, la monarquía, que es el gobierno de uno, pero pensando en el bien común de todos, y la tiranía, que es el gobierno de uno, pensando en el bien de ese uno. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Por otro lado, aristocracia va a ser el gobierno de varios, pero va a ser el gobierno de los mejores, pensando en el bien común también. Y la oligarquía va a ser el gobierno de varios, pero desvirtuado. Esos varios van a ser solamente los más ricos, no van a ser los mejores, pensando en el bien de esos ricos. ¿Entendieron la diferencia? Sí, profe. Pregunto porque esto es muy, muy importante. Sí, profe, sí. Tema importante. Y por último, y esto tiene que quedar sellado porque la próxima clase lo vamos a ver bien. Gobierno de muchos o de todos. Por un lado va a estar la república, que es el gobierno de todos, pero enmarcado en la ley, con respeto a la ley. Pensando en el bien común. Y por el otro lado va a estar la demagogia, que es el gobierno de muchos o de todos, pensando en la razón de esos muchos y todos, por encima de la ley, sin importar el bien común. ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Pregunta. Si soy gobernante y pongo a decisión del pueblo, que decida el pueblo si quiere un ingreso universal de 100.000 pesos a cada ciudadano, ¿sí o no? Esto, ¿está bien? ¿Está mal? Eso es demagogia, Demagogia, profe. ¿Por qué? porque es imposible de cumplir. Seguramente es lo que el pueblo quiere, pero es imposible de cumplir. Posible de cumplir, pero es un propio mal para el pueblo que no sirve de nada. ¿En qué deriva eso de que no hagan nada, les doy 100.000 a cada uno y somos todos felices? Al final van a terminar siendo más pobres de lo que eran. Perfecto. Lo dijeron ustedes, no lo dije yo. Ojo con los demagogos, cuidado. Cuidado. Listo, terminamos por hoy. Nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Dale, profe. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.